Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí a través de este audio para que juntos volvamos a abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Padre, tú eres nuestra canción, tú eres el amor de nuestras vidas, tú eres nuestra alegría. Necesitamos ahora, Padre, que al abrir tu palabra podamos escucharte. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para entender tu mensaje, que se mueva potente entre nosotros. Llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo, porque queremos obedecerte y sabemos y entendemos por experiencia propia que solos no podemos andar por tus caminos. Te necesitamos. Escribe tus leyes en nuestros corazones. Y Señor, danos tu poder para compartir este precioso mensaje de vida eterna. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Ven pronto a buscarnos. Amén. La lección de esta semana lleva por título Familias de Fe. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depare el futuro. Existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia. Todos se ven afectados por la cultura en la que existen, y en forma notable además. Aunque hubo otros factores en juego, el cambio del sábado al domingo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia en forma poderosa y negativa. Cada vez que pasamos frente a una iglesia y vemos un cartel con los horarios del domingo, esto nos recuerda claramente cuán lejos puede llegar el poder de la cultura. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo la mayoría de las veces la influencia es negativa. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura puede ocasionar. Esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe, mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. La lección para el día domingo lleva por título Retener lo bueno. A medida que el Evangelio circunda el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales atañen a las relaciones familiares y sociales. Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo deben relacionarse con las diversas normas culturales sobre las muchas cosas, incluyendo las relaciones familiares, que podrían resultarles personalmente incómodos. Te invito a que leamos juntos algunos versículos. Vamos a empezar por Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 28. ¿Qué podemos aprender acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas? Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 28. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora vayamos del mismo capítulo 10 de Hechos a los versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La muerte de Cristo fue llevada a cabo por los pecados de cada ser humano, donde quiera que esté. Muchos simplemente aún no conocen esta gran verdad. Dar esta noticia junto con una invitación a responder es la misión evangélica del cristiano. Debido a que Dios no muestra parcialidad, los cristianos son llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas que son para ellos también. A continuación, vamos a ver a qué conclusión llegaron los primeros misioneros cristianos con respecto a la presentación del Evangelio a otras culturas. ¿Qué principios podemos extraer de todos estos versículos? Vayamos al libro de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, que se aparten de fornicación y de ahogado y de sangre.
Ahora vayamos a Hechos capítulos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Y ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y por último, vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que lo compone, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras e incluso útiles para la causa del Evangelio. El valor que se da a las estrechas relaciones familiares y a la comunidad en muchas partes del mundo es un ejemplo. Los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno y lo que armoniza con los principios bíblicos. Al mismo tiempo, la verdad de Dios no debe verse comprometida. La historia eclesiástica lamentablemente muestra que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias pseudo-cristianas que se pretenden cristianismo auténtico. Satanás dice ser el Dios de este mundo y siembra confusión de buena gana. Pero Jesús ha redimido este mundo y su espíritu guía a sus seguidores a toda verdad. Juan 16:13. ¿Qué porcentaje de tu fe está determinado por tu cultura y cuánto por la verdad bíblica? ¿Cómo puedes aprender a discernir entre ambas? Prepárate para analizar tu respuesta el sábado en la casa de nuestro Dios vivo. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La promesa se cumplirá. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. El escritor americano Ernest Hemingway relata en su obra El viejo y el mar la historia de un anciano pescador de La Habana que después de pasar 84 días persiguiendo un pez, decidió internarse en alta mar para hacer su último intento. Después de 3 días de alimentarse solo de pescado seco y beber de una única botella de agua que había llevado, finalmente consiguió atrapar el pez mayor de toda su vida, de pescador. Como no pudo colocar el pez dentro del barquillo por causa de su tamaño, cuenta el escritor que el viejo amarró el pez a la lancha y comenzó a remolcarlo, pero la sangre atrajo a los tiburones. Entonces el viejo comenzó una feroz lucha contra las fieras del mar y consiguió matar a algunos de ellos a cuchillazos y golpes de remo, pero cuando llegó a la playa, tristemente, se dio cuenta de que los tiburones habían devorado completamente su trofeo de pesca. Esta historia es muy semejante a la experiencia de muchos padres que, con gran esfuerzo y dedicación, educan a sus hijos en el camino del Señor. Los envían a los colegios cristianos y cuando llegan los años de la vejez, contemplan con tristeza que los tiburones de esta vida consumieron la vida espiritual de los hijos, a quienes ellos habían dedicado todo su cuidado y cariño. El otro día, recibí la carta angustiada de un padre que exponía una situación parecida y preguntaba: Pastor, tengo la impresión de que hice todo lo posible para salvar a mis hijos, pero ¿por qué hoy no están en la iglesia? ¿En qué fallé? El versículo de hoy nos presenta una gran promesa. Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Si tú, mi querido padre, instruyes a tu hijo cuando es pequeño y hoy, crecido, decidió, teniendo uso de su libertad que Dios le dio, apartarse y olvidar todo lo que le enseñaste, no te desanimes. La promesa de Dios está ahí. Tu hijo no la olvidará. Tarde o temprano, la simiente renacerá.
incluso tal vez cuando tú ya descanses en el Señor. En el día de la resurrección tendrás la más linda sorpresa de tu vida. ¿Sabes por qué? Tu hijo estará allí con los brazos abiertos para recibirte al salir del sepulcro. Tu Dios vivo, tu Dios creador, tu Dios todopoderoso, te pide que vivas en paz y que confíes en Él, porque Él es todopoderoso. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que Dios te bendiga. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.